Bienvenidos a la lección número 4 de la asignatura pastelería. Unas masas fermentadas italianas, ¿no? Vamos a hacer dos panes o dos preparaciones clásicas, una es la focaccia y la pizza. Para empezar vamos a hacer la focaccia, que es una masa fermentada. La gran diferencia o la mayor diferencia es que utilizamos aceite de oliva en su preparación. Vamos a usar en este caso, vamos a hacer una esponja con levadura seca. Tenemos la levadura seca, tenemos la cantidad de agua. Vamos a agregarle. Y tenemos harina que hemos sacado de la cantidad de harina que tenemos, que nos piden la preparación, ¿no? Entonces, de esa harina y del agua que nos pide la receta vamos a sacar para hacer nuestra esponja, ¿no? Entonces colocamos la levadura sobre el agua. Podríamos dejar que se hidrate unos minutos, ¿no? 2-3 minutos, pero también podemos agregar directamente la harina. Tenemos la misma cantidad de agua que harina. Y esto vamos a mezclarlo hasta que se forme una pasta. Y lo vamos a dejar fermentar, ¿no? Entonces, para usar levadura seca es importante, imprescindible hacer esta esponja siempre, ¿ya? Podríamos dejar madurar para hacer el método Pulish varias horas para tener mejores sabores, ¿no? O aromas dentro del pan. Entonces, una vez que está todo homogéneo, dejamos en un costado, cubrimos con un poco de harina para que retenga un poco los gases y dejamos fermentar hasta que duplique o más el volumen. Tenemos aquí una preparación que ya hemos hecho con las mismas cantidades. Vean cómo ha ido creciendo, cómo se ve las burbujas de la fermentación, ¿no? Seguramente se preguntan muchos cuándo usar esponja o cuándo hacer pulish o cuándo usar masa madre o usar levadura o usar el método directo del amasado, ¿no? Eso va a depender sobre todo del tiempo que tengan disponible, ¿no? Mientras más tiempo dediquen a la fermentación, van a tener sabores más intensos, más aromas más pronunciados dentro del pan. El pan botón generalmente es un pan que se hace muy rápido, ¿no? Que se hace cada día para el servicio del desayuno, del almuerzo y de la cena, ¿no? No es muy común hacer un pan botón, por ejemplo, con masa madre, pero si es que tienen la oportunidad o el tiempo de hacerlo, se puede hacer. En los hoteles generalmente es el trabajo muy acumulado y entonces se hace directamente, ¿no? Cuando hacen pizza, focaccia o baguette y tienen el tiempo de hacer una fermentación larga en frío, entonces es recomendable. Si tienen tiempo de hacer la esponja o el pulish y que fermente 8 horas, 12 horas, está bien, ¿no? Si no, lo dejan que madure, que se haga la esponja una media hora, 20 minutos hasta que crezca y lo utilizan, ¿no? Como les digo, la diferencia va a ser los sabores que van a obtener, ¿no? Entonces vamos a colocar la esponja primero para que vean la fermentación, cómo se forma. Por eso se denomina esponja, los alveolos que se van formando ahí. Esta esponja no tiene más de 30 minutos, pero ya vemos cómo ha crecido, ¿no? Entonces colocamos la esponja en el centro de la harina. Ahí vamos a agregar la sal, vamos a agregar el azúcar, el aceite de oliva, y vamos a agregar la cantidad de agua
Como siempre nos vamos a guardar un poco y empezamos a amasar, ¿no? Siempre en el centro, empezando por el centro, que se mezcle con el líquido la esponja o la levadura, sal, azúcar, y recién cuando ya tenemos una masa vamos a ir integrando poco a poco el resto de la harina sin dejar que se nos seque. Si estamos en este punto, tenemos todavía bastante harina, sentimos que ya empieza a secarse, ahí es cuando van a agregar más agua, ¿no? No esperen a que se seque porque es más difícil. Luego, una vez que se seca, agregarle más agua, ¿no? Es más complicado. Entonces esas texturas ya van a ir dándose cuenta con lo que, a medida que vayan amasando, que vayan practicando, ya van a saber si es necesario agregar más agua o no. Entonces es una masa suave, la de la focaccia, como cualquier otra masa de pan. A veces puede tener una hidratación un poco más alta, pero con que tenga un 60% es suficiente, ¿no? 60-65%. Entonces colocamos sobre la mesa, una vez que están integrados todos los ingredientes, y procedemos al amasado. De la misma forma vamos a amasar unos 2-3 minutos, vamos a dejar reposar un minuto, 2 y vamos a continuar amasando como siempre, ¿no? Importante los reposos intermedios como ayuda al amasado de la masa, al desarrollo del gluten, como nos ayuda a ahorrar tiempo y fuerzas, ¿no? Porque no estamos todo el tiempo amasando 20 minutos sin parar, ¿no? Sino hacemos amasados cortos, reposos intermedios y tenemos buenos resultados, ¿no? Entonces vamos a terminar de amasar y volvemos cuando la masa haya descansado. Una vez que hemos amasado el tiempo necesario, ¿no? Que veamos que está más lisa, más homogénea, hay que dejar reposar lo ideal sería 1 hora, 2 horas, para luego dar la forma definitiva, ¿no? Pero en unos 15 minutos ya se nota la masa más suelta y se va a poder dar la forma definitiva a la masa, ¿no? Entonces volvemos cuando haya reposado la masa luego del amasado. A continuación vamos a hacer la preparación de la masa para la pizza, muy similar a la masa de la focaccia. En realidad en muchas pizzerías en Italia utilizan la misma masa para hacer tanto focaccia como pizza. Entonces vamos a usar en este caso masa madre. Eso le va a dar muy buen sabor a la masa. Vamos a usar levadura fresca, azúcar, que en muchas pizzerías o en Italia utilizan muy poco azúcar, a veces sin azúcar la masa, pero si vamos a utilizar va a ser una cantidad mínima, ¿no? No muy dulce, no tiene que ser dulce la masa. Si usamos azúcar es para un poco equilibrar los sabores y nada más, y sal, ¿no? Entonces siempre esos ingredientes hay que, cuando hagan una masa de pan, la recomendación siempre pensar, ¿no? Tiene sal, azúcar, levadura, los ingredientes básicos, ¿no? O los que tiene la masa. Luego vamos a agregar agua. Entonces vamos a ir amasando como siempre.
Bueno, para los italianos hay incluso, bueno, es una de sus comidas más importantes, más famosas, ¿no? La pizza, que se conoce prácticamente en todo el mundo. Entonces ellos tienen mucho cuidado en hacer la masa, tienen ciertas reglas, digamos, al momento de preparar su masa para pizza. Es algo muy muy importante para ellos dentro de su cultura gastronómica y como país. Por ejemplo, hacen fermentaciones largas. Normalmente la masa fermenta una vez que ya está formada y dividida. Dejan fermentar aproximadamente 10 horas como mínimo, ¿no? Entonces tienen sus bandejas donde está la masa ya porcionada y está para todo el servicio, ¿no? Entonces, si van a hacer el servicio en la noche, a primera hora de la mañana o la noche anterior, preparan la masa para el día siguiente, ¿no? Entonces, esa es una de las características, digamos, de la masa. Cuando utilizan levadura, utilizan muy poca levadura, más es por la fermentación larga que tiene su masa, ¿no? Y bueno, como les digo, muchas veces utilizan muy poca azúcar o casi sin azúcar dentro de su masa. Entonces, como siempre, vamos a amasarla con los reposos intermedios para completar la fase del amasado, ¿no? Una vez que ya hemos integrado todos los ingredientes, vamos a empezar con el amasado, como hemos estado haciendo siempre. Amasamos unos minutos, vamos a dejar descansar, volvemos a amasar. Otra característica, por ejemplo, en Italia, no todos, pero normalmente las pizzas son personales, ¿no? Si bien es una pizza de 30 centímetros, generalmente es costumbre o común que cuando van a una pizzería a comer, cada persona se pide una pizza y es para cada persona, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a las pizzas familiares, digamos, pizzas grandes, donde uno comparte, ¿no? Pero allá lo más común es que una pizza para una persona. Hay también pizzas grandes, no digo que no haya, pero lo más común es que cada uno coma una pizza. Incluso pueden comer 2 pizzas, ¿no? Cuando van a comer, ordenan una de 30 centímetros normalmente y después ordenan otra, ¿no? La cantidad de masa que utilizan para esas porciones es generalmente entre 200 a 250 gramos de masa. Entonces, allá en Italia todos los ingredientes son importantes dentro al momento de elaborar una pizza, ¿no? Importante que la masa tenga mucho sabor, por eso la fermentación larga. Importante que la salsa esté bien hecha, que tenga el sabor correcto, que el queso sea de buena calidad, que los demás ingredientes que se colocan en la pizza sean de buena calidad. No es muy común colocar demasiados ingredientes sobre la pizza. Normalmente 2, 3 ingredientes para que resalte cada uno, ¿no? Cuando colocan demasiados, muchas veces no se siente o no se sabe qué es lo que uno está comiendo, ¿no? Está comiendo chorizo o tocino o champiñón o tomate, ¿no? A veces aquí estamos de pronto acostumbrados a ver las pizzas con demasiados ingredientes, ¿no? Entonces, allá la pizza tradicional, la que más se vende o la que más se consume, la pizza margarita, que tiene entre sus ingredientes, bueno, aparte de la masa, la salsa de tomate, el queso mozzarella y albahaca, ¿no? Hojas de albahaca fresca, y con eso tienen los colores de su bandera, ¿no? Que es el rojo, blanco y verde, ¿no? Entonces es la pizza favorita para muchos, sencilla, con pocos ingredientes, pero cada ingrediente muy importante y que resalta de por sí, ¿no? Entonces vamos a dejar que la masa repose
unos minutos, vamos a dejar a seguir amasando y volvemos para empezar a formar la pizza y rellenarla. Muy bien, a continuación vamos a armar la focaccia. Vamos a darle una forma rectangular o cuadrada, también podría ser. Lo tradicional es rectangular, más o menos de aproximadamente 1 centímetro de espesor vamos a estirar. No es necesario que sea una forma muy simétrica, digamos, ¿no? Sí, pero lo más parejo posible. Una característica de las focaccias son las coberturas que tienen, ¿no? Esa es la característica que diferencia de otros panes, es las cortezas que se le puedan colocar. Entonces ahora vamos a tirar un poco más con la mano, colocamos en una lata. Aquí vamos a dejar reposar mientras vamos a estirar la segunda masa o la segunda parte de la otra mitad de la masa. Vamos a hacer lo mismo. Nos ayudamos con el rodillo. Muchas veces la estiran con la mano simplemente, así como lo estoy haciendo en este caso. Pero va a depender de lo que estén preparando, ¿no? En Italia muchas veces estos panes los tratan de evitar el uso del rodillo, ¿no? Les gusta más estirarlo con la mano, ¿no? Entonces, de igual forma, estas en realidad son focaccias, vendrían a ser unas focaccias pequeñas, ¿no? Porque lo tradicional es que sean de 1,20 m más o menos de largo. Entonces ahora, para empezar, la más tradicional es la que tiene, colocan simplemente hierbas aromáticas y aceite de oliva y un poco de sal gruesa. Entonces lo que vamos a colocar ahora, primero antes de colocar, se le presiona con los dedos hasta llegar al fondo. Esto para que crezca de manera más pareja, ¿no? Que no se infle el centro sobre todo, ¿no? Entonces no tengan miedo de presionar hasta el fondo. Luego le vamos a colocar un poco de aceite de oliva primero. Esto lo van a esparcir. Luego le colocamos las hierbas. Tenemos un poco de albahaca fresca. Orégano. Y también romero fresco, ¿no? Vamos a usar esas 3 hierbas aromáticas. Entonces digamos que este vendría a ser como la focaccia más tradicional o básica.
Entonces la focaccia, por ejemplo, se puede utilizar de varias formas. Una de ellas es, por ejemplo, una vez que ha cocido, cortar en rodajas para la canasta de pan de un restaurante, para acompañar antes del servicio, perdón. Y después, depende a las demás coberturas que se le coloca, puede ser como en el caso de la pizza, por ejemplo, ¿no? Una comida rápida, entre comillas, ¿ya? Le he colocado un poco de sal gruesa, ¿no? Entonces con esto tengo la focaccia tradicional, la básica de hierbas aromáticas. Vamos a llevar a fermentación, tiene que madurar hasta que duplique el volumen y luego vamos a proceder al horneado. Entonces ahí tenemos una y tenemos la siguiente. Vamos a colocarle más ingredientes o diferentes. En Italia hay lo que se llaman las focaccerías, como una pizzería donde uno va y encuentra una variedad de focaccias con diferentes coberturas, ¿no? En este caso vamos a colocar un salame, un pepperoni. Digamos que una diferencia con la pizza es que no lleva la tradicional salsa de tomate de base y puede no llevar queso también, ¿no? Entonces colocan los ingredientes. Vamos a colocar el pepperoni, vamos a colocar cebolla en aros gruesos, porque no vamos a colocar muy delgado, porque si no en el tiempo que horneas se va a terminar quemando, ¿no? Entonces aros más o menos de medio centímetro o un poco más. Vamos a colocar un poco de morrón. Y unas cuantas aceitunas negras también. Siempre trozos grandes, ¿no? Gruesos. Entonces le vamos a echar un poco de aceite de oliva. Y esto vamos a llevar a fermentar también. Y vamos a volver cuando haya fermentado para meter al horno, ¿no? Entonces volvemos enseguida con la siguiente parte de las focaccias. Muy bien, aquí tenemos las dos focaccias que ya han fermentado. Vemos que una ha crecido más que la otra, porque esta es la que hemos hecho con levadura seca, y esta es la que hemos preparado con levadura fresca, ¿no? Hemos hecho la misma receta con levadura fresca para mostrar la diferencia. No es porque tiene menos levadura, sino que tarda un poco más la levadura seca en crecer, ¿no? Y no crece realmente tanto como la levadura fresca, ¿no? Entonces ahora vamos a llevar al horno. Va a demorar aproximadamente unos 18 minutos a unos 170 grados, ¿no? Porque tenemos un volumen bastante grande hasta que termine de cocer en el centro, ¿no? Entonces horno caliente, pero no tan caliente, no tan agresivo como para otras preparaciones, pero a esa temperatura está bien por el volumen que tiene la masa, ¿no? Entonces volvemos enseguida cuando estén lista la focaccia y las otras preparaciones. Muy bien, a continuación vamos a estirar la masa de la pizza. Bueno, para que, como información, ¿no? Como lo hacen en Italia, una vez que ha madurado la pizza, lo tradicional es que lo estiran con la mano, no con el rodillo. Empiezan a estirarlo, incluso tienen un movimiento para estirar. Y una vez que tienen la masa lista, ahí le colocan la salsa de tomate, los demás ingredientes y llevan al horno, ¿no? La temperatura de los hornos de pizza es muy muy elevada, tiene que estar por encima de los 400 grados centígrados, ¿no? Es la temperatura que llega a la piedra cuando uno está utilizando estos hornos de leña, ¿no? Y el tiempo de
de cocción de una pizza en esos hornos es aproximadamente de entre 1 minuto a 2 máximo, ¿no? Como no tenemos esos hornos para hacer la pizza, y un método para preparar en el restaurante es hacer una pre-pizza, ¿no? Entonces vamos a estirar la pizza, vamos a precocer en el horno y luego vamos a proceder a colocar la salsa y los demás ingredientes, ¿no? Cuando vayan a estirar la pizza, bueno, estamos utilizando rodillo en este caso, no lo vamos a hacer muy delgado y tampoco muy grueso, ¿no? Estamos usando porciones de 200 gramos aproximadamente. Entonces vamos a ayudar un poco con el rodillo y luego vamos a estirar con las manos un poco. Entonces le estiramos de esta forma, ¿no? Nada más. Vamos a hacer pizzas, digamos, personales, ¿no? De aproximadamente 25 centímetros de diámetro, ¿no? Entonces lo vamos a llevar al horno primero a 180, 200 grados por aproximadamente unos 2 minutos, ¿no? Van a ver que empiece a inflar en la masa, y ahí ya significa que ya está precocida, que ya se ha formado la miga, y sacamos para que enfríe y volvemos cuando estén las masas listas para colocar los demás sabores, ¿no? Volvemos enseguida. Muy bien, a continuación vamos a hacer el armado de la pizza. Vamos a empezar con la salsa. Es importante para hacer la salsa de tomate. Algunas recomendaciones, ¿no? Lo que se utiliza, bueno, tomate fresco, puede ser procesado o licuado. Muchos utilizan, lo cuelan para sacarle la semilla y la cáscara, otros lo pueden dejar tal cual, sin colarlo. Eso depende del cocinero. En Italia hacen de las dos formas. Entonces vamos a reducir la salsa. Lo más tradicional es que sea solamente tomate, ¿no? A veces le colocan algo de cebolla, puede ser, o ajo, pero lo más tradicional es tomate con albahaca, unas hojas de albahaca y unos tallos también, ¿no? El tallo de la albahaca tiene mucho sabor, mucho aroma, entonces hay que aprovechar cuando se hace salsa de tomate y se tiene albahaca de colocar el tallo entero, ¿no? Eso le va a dar mucho sabor. Entonces colocamos en el fuego y vamos a dejar que hierva, que reduzca más o menos a la mitad hasta que esté bastante espeso. En la salsa lo que se puede aprovechar es cuando uno trabaja en el restaurante o está en una pizzería, hay muchos restos de la cebolla, de las puntas del tomate, las puntas del morrón, por ejemplo. Entonces una buena idea es usar todos esos recortes de las verduras para utilizarlos en la salsa, ¿no? Una idea es después de cada servicio, lo que queda del mise en place, no desecharlo obviamente, sino congelarlo, ¿no? Entonces al congelarlo, el día que se haga salsa se descongela toda esa cantidad de verdura que está en buen estado, está fresca, solamente congelada, y utilizarlo en la salsa, ¿no? Licuarlo con los tomates y utilizarlo en la salsa para darle más sabor. Tenemos que dejar que reduzca. No es bueno colocar sal al principio, sino cuando ya haya llegado al punto, ¿no?, deseado, que esté bien espeso. Ahí vamos a probar y ver qué cantidad de sal necesita, y siempre un poco de azúcar. El tomate en Bolivia es bastante ácido, entonces necesito un toque de azúcar, sin que sea dulce la salsa. No tiene que ser dulce, tiene que ser ácida el sabor al tomate, pero a veces se necesita un poco de azúcar, ¿no? Aquí tenemos la salsa que ya hemos hecho cocer. Tiene que estar así bastante espesa. Vamos a sacar las ramas de albahaca. Les voy a mostrar la textura, ¿no?
Tiene que estar así, muy espeso. Es importante, un indicador es que cuando empiece a hervir, las burbujas bastante espesas, ¿no? Que empieza a saltar por toda la olla. Entonces es el indicador de que la salsa ya está. Al principio, cuando empieza a hervir el tomate, tiende a rebalsar, solo la primera vez, igual que en la leche, el primer hervor, digamos, empieza a rebalsar, hay que tener cuidado y luego, bueno, continúa hirviendo sin problema, ¿no? Entonces, en el primer hervor hay que tener cuidado con la salsa de tomate. Entonces esto es lo tradicional, tomate y albahaca simplemente, que tenga ese sabor, sal, poquito de azúcar y nada más para la salsa, ¿no? Hay algunos tomates que son bastante dulces, entonces no es necesario colocar azúcar, ¿no? Pero como les digo, les repito, el azúcar es solamente para cortar un poco la acidez, no tiene que ser dulce la salsa. Muy bien, entonces tenemos aquí las masas que ya hemos hecho precocer en el horno 2-3 minutos. Algunas se han inflado, ven cómo ha llegado a inflarse como una bola, van a ver. Se lo puede hacer también en la plancha, colocar la masa cruda en la plancha e ir controlando, tarda igual mismo tiempo aproximadamente. Esto es una buena, digamos, técnica para un restaurante, bueno, que no es una pizzería, que no vende pizza todo el tiempo. Y estos luego, una vez que han enfriado, se las puede apilar, guardar envolver en bolsa y se las tiene listas para el momento del servicio, ¿no? Una buena técnica. Entonces ahora vamos a armar las pizzas, vamos a hacer diferentes sabores. Vamos a colocar la salsa, extendemos por toda la masa, siempre dejando el borde, ¿no? Entonces una buena cantidad de salsa sin exagerar, que no esté pintado apenas, ¿no? O que tampoco sea demasiada salsa, ¿no? Entonces ahí vamos estirando con la parte, con el reverso del cucharón, más o menos casi un cucharón lleno. Estoy colocando menos, unos 2/3 partes del cucharón aproximadamente. Luego vamos a colocar el queso, mozzarella, es lo tradicional. La mozzarella en Italia, la original o la más preciada, es hecha de leche de búfalo, ¿no? No de vaca, ¿no? Pero bueno, es difícil conseguir en nuestro medio. Entonces, para la primera, para la margarita, como les expliqué, se coloca la salsa, se coloca el queso, un buen queso, tampoco exagerando, y unas hojas de albahaca entera o partidas con el dedo. Entonces esa sería nuestra pizza margarita. También se le puede echar o le echan un chorrito de aceite de oliva. Algunos le echan al principio y otros le echan cuando ya sale del horno al momento de servir. Vamos a hacer otra pizza, otro sabor, con el pepperoni. Podemos usar salame, chorizo ahumado, chorizo español. Vamos a colocar un poco de aceitunas. Un poco de morrón. Tenemos un de tipo calabresa.
Luego vamos a hacer una clásica de jamón y queso. Entonces solamente colocamos jamón cocido y el queso mozzarella, ¿no? Una de las más clásicas, de las más vendidas, digamos. Aquí se le puede colocar la piña para hacer una hawaiana, pero para los italianos es casi un sacrilegio una pizza hawaiana, ¿no? Es algo que no aceptan mucho, ¿no? Hacer la pizza hawaiana. Bueno, y vamos a hacer una vegetariana. Vamos a colocar queso, vamos a colocar aros de cebolla, tomate fresco, vamos a colocar un poco de albahaca, así con las hojas partidas. Podemos colocarle un poco de morrón también. Y un ingrediente que le da mucho sabor a la pizza, a cualquiera de estas pizzas, es ajo picado en aceite de oliva, ¿no? Entonces esto le colocamos con mucho cuidado y eso le da mucho sabor a a la vegetariana y a cualquier otra pizza. Podríamos colocar a la de chorizo o a la de jamón con un toque de ajo. Eleva mucho el sabor de la pizza, ¿no? Entonces ahora llevamos al horno. Horno fuerte, tiene que entrar igual para que cocine bien, para que dore. No tiene que estar demasiado tiempo en el horno. Eso es importante, que las pizzas no sean muy secas, la masa. Sabemos que en algunos hornos de pronto no dora mucho la base, ¿no? Entonces en ese caso lo que se puede hacer es colocar sobre la plancha primero. Muchas veces en los restaurantes no hay el horno ideal para la pizza. Entonces colocamos sobre una plancha caliente y vamos a ir controlando para que la base tome color, ¿no? Una vez que toma color la base, que esté bien dorado, vamos a traspasar a la lata y terminamos la cocción en el horno caliente para que termine de dorar, ¿no? Muy importante que las pizzas estén bien doradas, bien cocidas, sobre todo la base, ¿no? Y bueno, es importante tener una pala grande también. En las pizzerías tienen las palas donde levanta toda la pizza en uno, por eso las pizzas las empiezan desde la masa cruda, porque luego toda la masa la jalan a la pala y eso lo llevan directo al horno, ¿no? Pero a veces en los restaurantes no se cuenta con todo ese equipo, ¿no? Sobre todo cuando no están dedicados exclusivamente a las pizzas, ¿no? Si es una pizzería, bueno, ya van a tener todo el equipamiento necesario, ¿no? Entonces vamos a ir controlando que vaya tomando color. Cuando meten al horno la pizza, en estos hornos de ladrillo, el pizzero o el pizzaiolo en italiano va girando todo el tiempo, ¿no? Girando para controlar que no se queme y que tome el color adecuado, ¿no? Cuando vemos que empiece a dorar, que empieza a tomar un poco de color la base, quiero mostrar a la cámara cómo empieza a dorar la base. Cuando vemos que empieza a tomar un poco más de color, podemos levantarlo directo a la lata
y llevamos a un horno muy fuerte, o puede ser también a la salamandra, al gratinador, para que termine de dorar y derretir el queso, y ya está, ¿no? Entonces vamos a terminar de hacer todas estas pizzas y volvemos cuando esté bien dorado. Volvemos enseguida. Muy bien, a continuación vamos a hacer una variación también de la pizza, que es la pizza calzone. Vamos a estirarla de forma circular. Usamos la misma masa de la pizza, ¿no? Entonces también les voy a mostrar la forma tradicional con cómo se prepara esta pizza calzone, ¿no? Entonces tenemos la masa. Colocarle primero un poco de salsa de tomate en el centro, en un costado en realidad, porque vamos a cerrarla. Luego colocamos el queso mozzarella. También se utiliza, muy común utilizar ricota, ¿no? La ricota es como el requesón, pero un poco más cremoso, ¿no? Luego salame o chorizo ahumado también. Entonces para el calzone napolitano, los ingredientes tradicionales. Luego albahaca fresca, 1 o 2 hojas, y pimienta negra, ¿no? Importante colocarle una buena cantidad de pimienta negra, pero sin exagerar. Entonces esto lo tapamos como si fuera una empanada. No las repulgan en Italia, sino le cierran con el puño, ¿no? Lo sellan de esa forma, y en la superficie le ponen más salsa de tomate para darle como un decorado, bueno, obviamente para el sabor también, pero la presentación es con más salsa de tomate por encima. Incluso a veces colocan queso, el requesón, pedacitos de requesón por encima, y luego lo que hacen es abrir una especie de chimenea para que no se infle como una empanada o como un globo, ¿no? Sino tiene que mantener esta forma plana, ¿ya? Entonces esta es la forma tradicional de armar un calzone. Luego llevan al horno. Y también le dan una forma como de media luna cuando van a colocar en la lata, una forma o en la pala, perdón, para llevar al horno. Igual horno caliente, el mismo horno que para la pizza, muy muy caliente, para que cocine la base rápidamente y dore, ¿no? Como les digo, la pizza en estos hornos de ladrillo normalmente tarda entre 1 minuto y medio a 2 a estar lista, ¿no? Entonces este sería el calzone, y volvemos enseguida cuando esté ya listo. Muy bien, entonces ya hemos sacado del horno todas las preparaciones. Tenemos la pizza que ha dorado bastante bien por encima. Por abajo también podemos ver que ha tomado un buen color con la técnica que hemos hecho colocando en la plancha. Eso, como les digo, en caso de que no tengamos el horno adecuado, que no dore bien el suelo, ¿no? Luego tenemos las 2 focaccias, han tomado un buen color. Y tenemos también el calzone. Como ven por el orificio que le hemos hecho, no se ha inflado como estamos de pronto acostumbrados a ver en algunas pizzerías, ¿no? Lo tradicional es que sea de esa forma, así plano, ¿no? Luego, hablando de la focaccia, como les decía, en Italia son muy populares las focaccerías, donde tienen en un mostrador las diferentes focaccias con las diferentes coberturas, digamos, ¿no? Entonces el cliente escoge
la que quiere y le dan una porción, ¿no? Para que envuelta en un papel pueda ir comiendo en la calle, pueda servirse de pronto en el mismo local, como lo que hacemos con la pizza, ¿no? Entonces las variedades que podemos colocar encima es infinito. Igual se puede colocar también queso, se puede colocar también salsa de tomate, no es que es limitante al ser focaccia, pero normalmente no es algo muy tradicional, ¿no? Pero sí se puede utilizar, ¿no? Entonces, de esa forma, este tipo de focaccia con carne, con proteína, con diferentes verduras, y solamente con hierbas, también puede servir para, como les decía, para la tabla o para la canasta de panes del restaurante antes de que llegue el cliente. También para una mesa de quesos puede ser, para servir, para acompañar los quesos. Incluso se puede hacer como pan para sándwiches, ¿no? Cortar una porción rectangular, cuadrada, y partirlo y hacer un sándwich de pollo, un sándwich de diferentes ingredientes hechos en la focaccia, ¿no? Entonces, cuando uno va a consumir esto, tiene por la parte de encima aromas, ¿no? Tiene los sabores de las hierbas, de la sal. Entonces puede ser también un pan, sea para hamburguesas o para cualquier tipo de sándwich, ¿no? Entonces vemos en esta clase una variedad de aplicaciones a las masas, tanto la de pizza, hacemos el calzone, la focaccia, tenemos diferentes coberturas. Como les dije, incluso en algunas pizzerías utilizan la misma masa de pizza para hacer focaccia, ¿no? Han visto que no hay mucha diferencia y pueden utilizarla para cualquiera de las dos, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy. Practiquen en su